Buenos días, estudiantes. Avísenme, por favor, si me escuchan. Aló, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Bien, continuamos con la última parte de los lípidos o de introducción a los lípidos y es la cetogénesis. Ya la palabra cetogénesis está definiendo a qué se refiere esto. A la formación o génesis de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son aniones, son compuestos cargados con carga negativa y los cuerpos cetónicos son producidos en la mitocondria, exclusivamente en la mitocondria, sobre todo del hígado, a partir de los excedentes o de la cantidad que llega de acetilcoenzima generado de los ácidos grasos en el hígado. En una palabra, cuando hay una lipólisis muy elevada, los ácidos grasos del tejido adiposo o los ácidos grasos que ingresan por la dieta se dirigen al hígado. Estos ácidos grasos cumplen su función, se beta oxidan y generan acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima tiene dos destinos, o irse al ciclo de Krebs o irse a la formación de cuerpos cetónicos. Cuando hay un exceso de formación de acetilcoenzima A proveniente de las grasas, de los ácidos grasos, esa acetilcoenzima se convierte en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos salen a la sangre y producen una cetonemia o una cetoacidosis porque son cargados iónicamente negativo, hemos dicho, y tienen una cantidad alta de hidrógenos. Entonces producen una acidosis metabólica inducida por la presencia de estos. Los cuerpos cetónicos son compuestos de energía porque se van a formar o se han formado a partir de acetilcoenzima. Y como todos sabemos, la acetilcoenzima va a entrar y va a volver a reformarse después de que el cuerpo cetónico se degrada en acetilcoenzima y este ingresará al ciclo de Krebs donde va a generar energía. Todos los cuerpos cetónicos son pequeñas bombitas o moléculas, entre paréntesis, que van a convertirse en energía. Son el alimento principal, particularmente del cerebro, cuando la persona está en ayunas. Bien, cuando se produce una alta beta oxidación, cuando hay, vuelvo a decir, mucha cantidad de oxidación de los ácidos grasos, se genera una cetoacidosis. Los cuerpos cetónicos son tres: la cetona, acetoacetato y beta hidroxibutirato. Su síntesis ocurre como consecuencia de los bajos niveles de azúcar en la sangre. Todo paciente diabético, sobre todo diabético de tipo 2, tiene tendencia, de tipo 1, tiene tendencia a la cetoacidosis, algunos de tipo 2 y se produce también cuando hay estados de ayuno prolongado. El ayuno prolongado de alguna manera moviliza en el cuerpo todas las fuentes de energía y una fuente de energía que se genera en el hígado son los cuerpos cetónicos. Estos tres cuerpos cetónicos, acetona, hidroxibutirato y acetoacetato, son pequeñas moléculas que salen del hígado, pasan a la sangre y de ahí se van a los tejidos extrahepáticos, donde se vuelven a reconvertir en acetilcoenzima y producen energía. Todos ellos menos la acetona. La acetona se expulsa por los pulmones y no llega a tejidos extrahepáticos. Los pacientes que son diabéticos en algún momento van a tener una halitosis, un aliento fuerte a acetona o a manzanas, que es el mismo olor, debido a que al formar cuerpos cetónicos en la diabetes, esta acetona se elimina por vía pulmonar y los otros se van a los tejidos extrahepáticos. Entonces, la cetogénesis es un proceso importantísimo, ocurre en la mitocondria, se debe al exceso de ácidos grasos que se han producido por lipólisis y que hay también un exceso de acetilcoenzima. Vemos a la izquierda, solamente el cuadro de la izquierda. Fíjense, lo mismo que estamos diciendo, en el tejido adiposo, los triacilglicéridos están depositados. Viene el proceso que se conoce como lipólisis y la lipólisis saca los ácidos grasos de los triacilgliceroles y además saca el glicerol. En este caso nos interesa el ácido graso. El ácido graso libre circula en la sangre y después se une a la albúmina, pero llega de cualquier forma al hígado.
y en el hígado el ácido graso libre se activa, se convierte en acilcoenzima A. Cualquier ácido graso se llama acilo, pero se le puede poner su nombre propio si es el ácido palmítico, palmitoil coenzima A. Si es el ácido, por decir, eh, láurico, lauril coenzima A. Sea cual fuera el ácido graso que se ha activado, ingresa al interior de la mitocondria gracias al sistema de la carnitina, y ahí está la carnitina aciltransferasa de tipo 1 que se convierte en un regulador del ingreso de los ácidos grasos de cadena larga a la mitocondria o no. Una vez que entran a la mitocondria, los ácidos grasos se oxidan, se llama beta-oxidación, dada por el sistema de las oxidasas, y se convierte en acetilcoenzima A. Los ácidos grasos generan acetilcoenzima A. El tercer punto de inflexión está ver qué pasa con la acetilcoenzima A. Una gran parte de la acetilcoenzima A se van las 2/3 partes, particularmente a la formación de CO2 y agua a través del ciclo de Krebs y generación de energía o ciclo de ácido cítrico. Y el otro resto de acetilcoenzima A va a entrar a formar cuerpos cetónicos en el proceso que se llama cetogénesis. El segundo paso estaba dado entonces por la transferencia o la translocación de los ácidos grasos a través de la transferasa a la mitocondria, o si no entran a la mitocondria se van a esterificar, se juntan con glicerol y forman acilgliceroles. Y el primer paso está en la lipólisis. A mayor lipólisis, más liberación de ácidos grasos a la sangre. Mayor acción de la carnitina palmitoil transferasa 1, más paso de los ácidos grasos a la mitocondria y beta-oxidación. Destino de la acetilcoenzima, o se va al ciclo de Krebs o se va a la formación de cuerpos cetónicos. Bien, la cetogénesis, como había dicho, ocurre en el hígado, particularmente en la mitocondria, y parte de moléculas que son similares o conocidas por todos. Parte de acetilcoenzima A. Vemos aquí dos moléculas de acetilcoenzima A, gracias a una enzima llamada tiolasa o cetotiolasa o beta-cetotiolasa, es la misma. Se pierde la coenzima A y estos dos acetilcoenzima se unen y forman un acetoacetilcoenzima, un compuesto de 4 átomos de carbón. Aquí estamos viendo los 4 átomos de carbón y la parte de la coenzima A. Este compuesto acetoacetilcoenzima es catalizado por una enzima que se llama hidroximetilglutaril coenzima sintasa, porque esta enzima saca a la coenzima a través de un acetilcoenzima, retira la coenzima y forma al compuesto largo que se llama 3-hidroximetilglutaril coenzima A. Se abrevia ese compuesto como HMG coenzima A. Este compuesto es importante porque hasta esta parte o hasta este compuesto hay mucha similitud con lo que va a ser la síntesis del colesterol. Entonces, el HMG coenzima A, ya le estamos viendo cómo se forma. Repetimos, dos moléculas de acetilcoenzima A se juntan y forman una molécula grande de 4 átomos de carbón que se llama acetoacetilcoenzima A. Esta molécula incorpora otro acetilcoenzima, un tercer acetilcoenzima, y se forma una molécula que se llama 3-hidroxibutiril coenzima, 3-hidroximetilglutaril coenzima A, abreviado como HMG coenzima A. Inmediatamente después de esto entra una enzima liasa, HMG coenzima liasa, retira un acetilcoenzima y deja el resto, el acetoacetato. Y ahí tenemos acetilcoenzima que se ha liberado, que eran 3, y solamente quedan ahora 2 moléculas que se llaman acetoacetato. Lo mismo entonces, 4 átomos de carbón que quedan de la beta-oxidación se condensan para formar acetoacetilcoenzima catalizada por la acetoliasa. La acetoacetilcoenzima hace otra acetilcoenzima para formar 3-hidroximetilglutaril coenzima A o HMG coenzima A por acción de la enzima H como HMG coenzima sintetasa, que se pierde en un CoA, y luego la enzima HMG coenzima liasa fragmenta este producto en un acetilcoenzima y un acetato, formando el acetoacetato. El acetoacetato ya es un cuerpo cetónico. Entonces continuamos, y el acetoacetato, si se fijan en la figura, el acetoacetato en forma espontánea se convierte en acetona.
una descarboxilación espontánea en acetona. La acetona es otro cuerpo cetónico y hemos dicho que se va a eliminar por el pulmón. En cambio, el compuesto que resulta del acetoacetato y que es el otro cuerpo cetónico importante y quizás el que más existe en la sangre, se llama 3-hidroxibutirato. A partir del acetoacetato se forma el 3-hidroxibutirato. Este requiere de una enzima que es una deshidrogenasa ligada al NAD. Se llama la enzima hidroxibutirato deshidrogenasa. Entonces aquí tenemos los tres cuerpos cetónicos como se han formado. El primero en formarse ha sido el acetoacetato. En forma inmediata se descarboxila sin enzima y se convierte en acetona. Y luego por una deshidrogenasa ligada al NAD, el acetoacetato se convierte en 3-hidroxibutirato. Los dos cuerpos cetónicos que nos interesan son estos, acetoacetato y 3-hidroxibutirato, porque los van a ser los que van a salir a la sangre y van a estar activos y van a ser los que van a promover la cetoacidosis. Si vemos aquí, el acetoacetato de manera espontánea forma acetona y por la acción de 3-hidroxibutirato deshidrogenasa forma 3-hidroxibutirato que se difunde en la sangre y en la orina. Los cuerpos cetónicos van a la sangre, se produce una cetonemia y a otros tejidos, por ejemplo el pulmón como acetona, porque la acetona se elimina por pulmón, y a otros tejidos hepáticos, corazón, riñón, cerebro, donde se reactivan o se catabolizan. El acetoacetil se reactiva solo en el citosol hepático y puede formar colesterol. El destino de los cuerpos cetónicos entonces parte del hígado, de la mitocondria, sale el acetoacetato, la acetona hidroxibutirato. Los dos que circulan en gran cantidad en la sangre son el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. La acetona se elimina por los pulmones, ya no circula mucho, y llegan a los tejidos periféricos y se convierten en acetilcoenzima A. Y lo que nos interesa es que los cuerpos cetónicos son fuentes de energía. Resumiendo otra vez la síntesis de cuerpos cetónicos, la primera enzima se llama cetotiolasa o simplemente tiolasa, la segunda enzima hidroximetilglutarilcoenzima sintasa, este es el verdadero nombre, no sintetasa, sintasa, la tercera enzima hidroximetilglutarilcoenzima liasa, y luego que se ha formado el acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico, por una deshidrogenasa, forma el 3-hidroxibutirato y por una descarboxilación espontánea forma la acetona. Y ahí tenemos los tres cuerpos cetónicos ya en su conjunto a partir de dos moléculas de acetilcoenzima A que han participado y una tercera acetilcoenzima que se ha incorporado inmediatamente después de la tiolasa. Entonces tenemos 4 carbonos más 2 carbonos y ahí tenemos el compuesto de 6, luego se salen 2 carbonos, quedan 4 y se forma el acetoacetato y el hidroxibutirato. Bien, ahora, ¿qué pasa con los cuerpos cetónicos cuando van a otros tejidos? Experimentan lo que se llama la cetolisis, es decir, la reconversión de cuerpos cetónicos a acetilcoenzima. Como se habían generado a partir de acetilcoenzima, tienen que volver a convertirse en acetilcoenzima. Entonces, el primer compuesto y el más abundante que llega a los tejidos extrahepáticos es el 3-hidroxibutirato. El 3-hidroxibutirato, por una deshidrogenasa, que es la misma inversa, es la misma reversible que hemos visto, se convierte en acetoacetato. Y ahí tenemos dos cuerpos cetónicos que han ingresado a un tejido extrahepático. Viene una enzima que se llama cetoacilcoenzima transferasa, que ayudada por succinilcoenzima A, hace que se convierta en acetoacetilcoenzima A. Esta cetoacetilcoenzima, por una tiolasa, bien parecida a la primera tiolasa de la síntesis, y por la incorporación de coenzima gracias al ácido pantoténico, elimina y forma dos moléculas de acetilcoenzima A. Estas dos moléculas de acetilcoenzima en los tejidos extrahepáticos se va al ciclo del ácido cítrico, se cataboliza en él y nos genera de 10 a 12 ATPs por cada uno de ellos. Entonces, los cuerpos cetónicos se reconvierten en acetilcoenzima A. Las enzimas importantes son una transferasa, cetoacilcoenzima transferasa, y la tiolasa, que es también de ida y vuelta en la primera fase que hemos visto, la beta-cetotiolasa, y forman las dos moléculas de acetilcoenzima que habían sido generados por ellos mismos para su reconversión.
Entonces, los cuerpos cetónicos son una fuente de energía muy importante. Esto no se ve muy claro, pero es lo mismo que hemos dicho. Y aquí sí vemos en la parte de la derecha cómo se va a regular la cetogénesis. En la sangre están los ácidos grasos libres circulando. Inmediatamente se van al hígado. Los ácidos grasos en el hígado ya se activan y se convierten en acilcoenzima A. En acilcoenzima, gracias a la coenzima A y a una enzima que la va a activar. Estos acilos activados, estos ácidos grasos activados, ingresan a la mitocondria, pero tienen que atravesar por un canal que está dado por un sistema enzimático, que es la carnitil palmitoil transferasa 1, que les permite el ingreso o no al interior de la mitocondria. Si el ácido graso y la carnitin están activas, pasa el ácido graso activo al interior de la mitocondria, viene la beta-oxidación, se genera acetilcoenzima por beta-oxidación. Esta se va al ciclo de Krebs cuando es necesario y cuando hay un excedente muy grande de acetilcoenzima se va a la formación de los cuerpos cetónicos. Es lo mismo que hemos visto. Pero ¿qué ocurre acá arriba antes de la mitocondria? Los ácidos grasos que no pueden ingresar a la mitocondria se esterifican y se convierten en acilgliceroles. Acilgliceroles que son sacados del hígado por las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, que las llevan a otros tejidos. Llevan particularmente al tejido muscular, al tejido cerebral, etcétera. Bien, los ácidos grasos activos van a regular negativamente a la lipogénesis. La lipogénesis es la formación de ácidos grasos. Y la lipogénesis, como habíamos dicho, tiene una enzima principal, que es la primera enzima, que se llama acetilcoenzima carboxilasa. Y estos ácidos grasos pueden inactivar, inhibir a esta enzima e inhiben la lipogénesis per se. También la insulina inhibe a esta enzima, a la acetilcoenzima carboxilasa, e inhibe la lipogénesis. Y el glucagón es uno de los que también va a inhibir a esta enzima. Bien, cuando la enzima está activa, cuando la enzima acetilcoenzima carboxilasa está activa, proveniente de los carbohidratos, el acetilcoenzima se convierte en malonil. El rol que tiene la enzima, la primera enzima de la lipogénesis, es convertirse en malonil coenzima A. Malonil coenzima es el que regula a la carnitil palmitoil transferasa 1 y el que dice si hay carnitina para que pase inmediatamente el ácido graso o no hay carnitina porque estamos decidiendo que este malonilcoenzima se vaya directamente a formar ácidos grasos a partir de la lipogénesis. La primera enzima de la lipogénesis es la que es regulada entonces por diferentes compuestos y estos diferentes compuestos van a hacer que se forme o no se forma. Aquí la insulina no era negativamente, es positivamente que activa sobre el acetilcoenzima. Los negativos son el glucagón y los ácidos grasos activos. Si esta enzima acetilcoenzima carboxilasa está efectiva, entonces la acetil se convierte en malonil, que es un compuesto de 3 átomos de carbón, y luego va incorporando cada rato acetilcoenzima hasta formar un ácido graso, que es el más grande, que es el ácido palmítico, o el palmitato en la síntesis propia de la lipogénesis, que verán más adelante con otro docente. Aquí estamos viendo entonces cómo se regula la cetogénesis. Primero, por la acción de la acilcoenzima, segundo, por la carnitil palmitoil transferasa 1, tercero, por el destino que va a tener la acetilcoenzima hacia el ciclo de Krebs o hacia la cetogénesis. Los cuerpos cetónicos, cuando llegan a tejidos extrahepáticos, empiezan a generar energía. Y los dos cuerpos cetónicos que llegan son el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. El acetoacetato genera 19 moles de ATP y el 3-hidroxibutirato 21,5. Todos son compuestos altamente energéticos. Hay que recordar que la glucosa, cuando se cataboliza hasta piruvato y el piruvato ingresa al ciclo de Krebs, genera 30-32 ATPs. Entonces, estos cuerpos cetónicos no son despreciables, un poquito menos que la glucosa, y la glucosa es el compuesto energético por excelencia, pero estos cuerpos cetónicos que se han formado por el exceso de acetilcoenzima son también moléculas energéticas para los momentos en que hay ayuno o que hay un estado de hipoglicemia. Hay enfermedades asociadas
a la oxidación de los ácidos grasos y la cetogénesis. Son enfermedades que muy rara vez se ven, pero que hay que conocerlas por las deficiencias que tienen en los diferentes procesos que hemos visto. Por ejemplo, hay personas que tienen deficiencia de carnitina y todo el tiempo van a tener hipoglicemias. Hay otras que tienen deficiencia de carnitil palmitoil transferasa 1 o carnitil palmitoil transferasa 2, que van a cursar con hipoglicemias y con alteraciones hepáticas, y la segunda con hipoglicemia y alteraciones en el músculo esquelético. Son enfermedades muy raras, muy difíciles de encontrar, pero sí existen metabólicamente. Son enfermedades del metabolismo de los ácidos grasos y de la cetogénesis. Deficiencia de hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa en el embarazo, deficiencia de hidroximetilglutaricoenzima liasa, un error innato de la cetogénesis, que vuelvo a decir, se estudian estos a través de biopsia que se hace del hígado, particularmente de este órgano, y se mete a un estudio de radioinmunoensayo para determinar la presencia o no de estas enzimas, y cuando hay deficiencia de estas enzimas, se dice hay un error innato en la cetogénesis o están enfermedades relacionadas con la cetogénesis u oxidación de los ácidos grasos. La deficiencia de acilcoenzima deshidrogenasa da lugar a acidosis y es muy común en los pacientes que ya tienen una cetoacidosis diabética, que hemos dicho particularmente en los diabéticos de tipo 1. Son enfermedades muy raras, rara vez diagnosticadas en nuestro medio, porque se necesita mucha tecnología para identificarlas y estudios específicos para ellos, pero la mayor parte de ellos cursan con hipoglicemia, y el estado de hipoglicemia obliga al médico a investigar qué está pasando con el paciente, a qué se debe su hipoglicemia, si es por exceso de trabajo, poca glucosa, por algún tumor, por alguna causa o una causa de errores del metabolismo de de la cetogénesis y de los ácidos grasos. Bien, también se produce cetoacidosis por tres mecanismos. Una cetoacidosis alcohólica. Ya no es una cetoacidosis diabética ni tampoco producida por el exceso que hemos visto de ácidos grasos. Se produce esta por el abuso del alcohol. El alcohol produce una cetoacidosis alcohólica. Entonces, veamos qué ocurre. El alcohol altera la gluconeogénesis. La gluconeogénesis era la formación de azúcar a partir de compuestos que no son carbohidratos, como los aminoácidos, el glicerol y el lactato. El alcohol altera la gluconeogénesis. Al alterar la gluconeogénesis y no haber azúcar nueva en el hígado para ser exportada a la sangre, se produce una hipoglicemia. Los pacientes alcohólicos tienen hipoglicemia. Y esa hipoglicemia origina cambios hormonales en los pacientes alcohólicos. Empieza a disminuir la producción de insulina. Al haber una disminución de producción de insulina, puede haber problemas diabetoides, aumentan los niveles de glucagón, aumenta el nivel de cortisol, aumenta la adrenalina, aumenta la hormona de crecimiento, todo eso debido al estado de hipoglicemia y al estado de falta de glucosa que esté circulando, que favorecen todos ellos la liberación de ácidos grasos libres a partir de los triglicéridos en el tejido adiposo. Por lo tanto, es normal ver a un paciente alcohólico delgado, porque ese paciente que tiene alcoholismo está quemando sus grasas, está liberando ácidos grasos libres al plasma a partir de todo el proceso que ha originado una hipoglicemia por negación o por alteración de la gluconeogénesis debido al alcohol. Los elevados niveles de glucagón, junto con la abundancia de ácidos grasos libres, promueven la oxidación de estos, y la oxidación genera mucha acetilcoenzima, y la acetilcoenzima forma cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son derivados del exceso de alcohol, pero el mecanismo es el mismo. Sin embargo, se denomina cetoacidosis alcohólica. Bien, el segundo mecanismo es que la conversión de acetato, que se produce por la acción del alcohol, da lugar a una concentración mayor de NAD reducido versus NAD, que es el efecto más importante bioquímico que ocurre o que da lugar al alcohol. Un aumento de concentración de NAD reducido versus NAD oxidado. Y esto va a elevar los niveles de acetoacetato, y
va a elevar también a la beta-hidroxibutirato por cambios estructurales de la mitocondria inducidos por el alcohol y hace que se incremente la cetosis la depresión del fósforo mitocondrial que inhibe la utilización de NADH más H a través de lo que es la oxidación biológica e incrementa la formación de cuerpos cetónicos. En una palabra, el alcohol da lugar a un exceso de concentración de NADH más H versus NAD. Y ese NADH más H no se va a los procesos oxidativos mitocondriales, sino que impide el alcohol la utilización de ellos y este NADH más H tiene muchas consecuencias, particularmente en la formación de triacilgliceroles, en la oxidación de ácidos grasos, disminuye la oxidación de los ácidos grasos y forma cuerpos de alcohol con ácidos grasos que se llaman aciletileno o acilo-etileno de ácidos grasos, porque el etanol va a funcionar como si fuera el glicerol y va a captar ácidos grasos. Y ese etanol con ácidos grasos que está cargando se va particularmente a diferentes tejidos, diferentes órganos que no los reconocen, piensan que es glicerol con ácidos grasos, lo captan y es tóxico, es un compuesto muy tóxico para muchos tejidos, particularmente para el páncreas y el corazón y da lugar a una miocardiopatía alcohólica y da a pancreatitis alcohólica como consecuencia. ¿Por qué? Porque ha habido un exceso de NADH más H que ha impedido su propia oxidación, ha formado cuerpos cetónicos y además que ha alterado a los triacilgliceroles y ha formado cuerpos extraños o moléculas extrañas por el alcohol unido a ácidos grasos. La tercera parte es que los pacientes tienen náuseas, vómitos, dolor abdominal e inanición, malnutrición, aunados a una desnutrición crónica. También los pacientes pueden presentar los alcohólicos un trastorno hidroelectrolítico, trastorno del equilibrio ácido básico, deterioro del nivel de conciencia, una encefalopatía de Wernicke por la deficiencia de vitaminas, particularmente la vitamina B1, tiamina, un síndrome de Korsakoff y una encefalopatía hepática por el exceso de amonio que están produciendo a nivel intestinal. La cetoacidosis alcohólica es un proceso muy común en los pacientes, vuelvo a decir, alcohólicos. La cetoacidosis diabética, y hemos dicho, se va a producir en los diabéticos. Es una complicación de la acidosis metabólica específica de la diabetes y se va a producir en gran parte en los diabéticos de tipo 1. También puede existir en los diabéticos de tipo 2, pero es muy rara la cetoacidosis. La cetoacidosis diabética tiene trastornos que son generados por la deficiencia absoluta o relativa de insulina y son amplificados por el incremento de niveles de hormonas antiinsulinas o hormonas del estrés, como es el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la adrenalina y la hormona de crecimiento. Aquí los ácidos grasos se metabolizan por medio de la beta-oxidación incompleta, ya que el ciclo de Krebs está bloqueado y generan los cuerpos cetónicos en las mitocondrias de los hepatocitos. En la diabetes, como una complicación muy severa, se va a bloquear la, la actividad del ciclo de Krebs y toda la acetilcoenzima se va a dirigir a la formación de cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos van a salir a sangre en gran cantidad, son aniones cargados, van a producir un exceso de hidrógenos y va a haber una cetoacidosis diabética que si no se corrige puede ser mortal para el paciente. También se va a producir una cetonuria porque los cuerpos cetónicos van a tener que eliminarse por la orina y van a tener que corregirse a través de ingreso a terapia intensiva de los pacientes diabéticos complicados para que allí se puedan reducir estos niveles acidóticos de la diabetes con bicarbonatos u otros medicamentos específicos. La cetogénesis da origen a los ácidos, hemos dicho, acetoacético y hidroxibutirato, o al acetato y a la acetona, y al hidroxibutirato, y está disminuida la utilización periférica de los cuerpos cetónicos, por lo que se mantienen sus niveles altos en la sangre. Otra complicación de la diabetes. No solamente va a alterar el ciclo de Krebs, sino que va a alterar la captación de los cuerpos cetónicos por parte de los tejidos extrahepáticos y estos van a estar en gran cantidad circulando y va a producirse una cetoacidosis diabética por incremento de ellos.
Em, Niveles altos de la acetona son muy tóxicos. Por último, existe una relación bioquímica farmacológica cuando se conocen todas las enzimas y cómo se produce la cetoacidosis y cómo se puede regular. Y son medicamentos que se utilizan para tratar la diabetes, como es la glibenclamida, la tolbutamida, y estos medicamentos hipoglicemiantes disminuyen la oxidación de los ácidos grasos porque inhiben a la carnitil palmitoil transferasa 1. Entonces, una utilización ya implícita de lo que es la bioquímica y su relación con la farmacología es que los medicamentos glibenclamida, tolbutamida inhiben a la enzima que permite el ingreso de ácidos grasos al interior de la mitocondria. Esa enzima es la carnitina palmitoil transferasa 1. Entonces, de alguna manera tienen una relación, entonces, los medicamentos de la diabetes para la acción farmacológica y bioquímica en conjunto. Bien, aquí terminamos entonces el tema inicial de lípidos. Continuará después otro docente después del receso y espero que tengan un buen día. Aquí quedamos. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.